Esta Vamos a seguir con la conferencia segunda parte del comenzará a seminario de grabarse. inmunología, que es el sistema inmunitario. Para empezar, demos un pequeño resumen de las generales del sistema inmunitario. El sistema inmunitario, decimos que es un sistema en conjunto de células, proteínas y moléculas que trabajan de manera conjunta para evitar que un microorganismo patógeno externo desarrolle una infección a nivel del organismo. Muy bien, quiero resaltar tres estructuras muy importantes que son los PAN, los DAN y los PRR. ¿Qué significa cada uno? Los PAN, patrones moleculares asociados a patógenos, es la estructura química propia, ya sea de la bacteria, virus, el parásito o el hongo, que es distinta a las que se encuentran en el organismo. Los DAN, que son los patrones moleculares asociados al daño, estos van a intervenir mucho en la necrosis. Desde aquí quiero recalcar que hay una diferencia muy grande entre la necrosis y la apoptosis, que lo explicaré más adelante, y los PRR, que son los receptores de reconocimiento de patrón. Estos últimos son los más importantes, ya que a partir de los mismos se va a originar la alarma. Estos PRR pueden estar en forma soluble como el sistema de complemento o acoplados, células del sistema inmunitario. Un dato importante es que estos PRR van a discernir entre lo que es propio y lo que no es propio. Por ejemplo, a nivel celular todos tenemos carbohidratos, pero también hay ciertos carbohidratos a nivel de la membrana bacteriana. El trabajo de los PRR es discernir entre los dos para evitar que se desarrolle una respuesta autoinmunitaria. Pero este discernimiento muchas veces falla y provoca las enfermedades que veremos más adelante. En los dos cuadros, en el cuadro izquierdo, primero empezamos en el inicio de la respuesta inmunitaria, ¿no? Ingresan los patógenos, se secretan los PAN, y los PAN van a ser captados por los PRR solubles, que ya dije que son el sistema de complemento, y los PRR que se encuentran adheridos a las células inmunitarias. En el cuadro del lado derecho vamos a ver una gran diferencia entre la apoptosis y la necrosis. Primero aquí, entre la apoptosis, pongo un ejemplo, los eritrocitos. Los eritrocitos, como todos sabemos, tienen una vida media de 120 días. Pasada esta vida media, estos van a dirigirse hacia el vaso y en el vaso van a ser fagocitados por el macrófago del vaso. Una característica importante es que los DAN se encuentran en todas las células. Por tanto, también se encuentran en los eritrocitos, pero en la apoptosis, la muerte celular programada, estos DAN no se van a liberar. No se van a liberar, por tanto, el sistema inmunitario permanece quiescente, es decir, que no hay una respuesta inflamatoria. Correcto. Entonces, ¿qué pasa en la necrosis? Pongo otro ejemplo. En el lupus eritematoso sistémico va a haber una fotosensibilidad. Por tanto, los rayos ultravioletas van a afectar los queratinocitos, que son las células que se encuentran a nivel de la epidermis, que es la primera capa de la piel. Correcto. Esto va a provocar un daño y este daño va a hacer que se liberen los DAN de dicha célula. Estos DAN van a ser igual que los PAN y van a ser captados por los PRR tanto solubles como asociados a células a llevar a una respuesta inmunitaria. Es decir, va a haber inflamación. Entonces, ¿cómo se da la respuesta inmunitaria? Tenemos tres barreras. Una barrera física, que es la piel y las superficies mucosas, ¿no? Y la bacteria o el microorganismo patógeno va a pasar estas barreras cuando hay una lesión a nivel de las mismas. Un dato curioso es acerca de la bacteria Staphylococcus aureus, que esta va a ingresar por los folículos pilosos automáticamente, produciendo la forunculosis. Correcto. Entonces, sea cual sea el microorganismo patógeno, pasa la barrera física, sigue la barrera innata. Esta barrera innata, como dice en el cuadro, es inmediata, amplia. Los PRR no son específicos. Esta inespecificidad es una desventaja, ya que no puede atacar directamente como en los linfocitos que veremos más adelante. En las células que trabajan aquí en la inmunidad innata son los macrófagos, neutrófilos y proteínas. Sin embargo, muchas veces la acción de esta inmunidad innata es insuficiente para evitar la infección. Por tanto, se desarrolla la inmunidad adquirida. Dos características importantes: las células, que son los linfocitos EB, los PRR, que son específicos, y que hay una memoria inmunológica. Las vacunas intervienen en la inmunidad adquirida, ya que al vacunarse
se introduce un poco de la bacteria o del microorganismo patógeno y entonces ya se desarrolla la memoria inmunológica. Por tanto, en un ataque secundario, en un segundo ataque, ya habrá una memoria y los linfocitos T y B van a actuar rápidamente. Como sabemos, hay dos líneas, una línea mieloide y una línea linfoide a nivel celular. Aquí quiero resaltar la línea linfoide. Principalmente estas estructuras que son los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2, que van a intervenir mucho en las patologías que veremos más adelante. El complejo mayor de histocompatibilidad le va a presentar los patógenos a los linfocitos T. Quiero hacer una metáfora. Los linfocitos T son personas ciegas y este complejo mayor de histocompatibilidad es el bastón a través de la cual van a captar el piso, que en este caso son los patógenos, específicamente los PAN. Dependiendo del tipo del complejo mayor de histocompatibilidad, se van a desarrollar dos respuestas. Si se presenta el tipo 1, va a haber ser una respuesta citotóxica, es decir, que se va a destruir automáticamente la célula infectada. Principalmente se da en infecciones intracelulares por bacterias y virus. Por otro lado, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 va a afectar a los linfocitos T CD4 o células colaboradoras. Estos linfocitos T van a estimular tanto a los linfocitos T CD8 como a los linfocitos B. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 se relaciona mucho con las infecciones extracelulares por bacterias y por hongos. Correcto. Los linfocitos B, ya sabemos, una inmunidad humoral o por anticuerpos, 5 principales anticuerpos. La inmunoglobulina M, que se relaciona mucho con el sistema de complemento. La inmunoglobulina G, que pasa a la placenta y va hacia el feto, y esta inmunoglobulina es la que se encuentra en mayor número en el suero plasmático. La inmunoglobulina A, que se encuentra en las superficies mucosas. La inmunoglobulina D, que es el receptor de los linfocitos B, y la inmunoglobulina E, que interviene en las reacciones anafilácticas y se relaciona mucho con la hipersensibilidad tipo 1, que también veremos más adelante en las patologías. Aquí hay otra célula que quiero resaltar, que es la natural killer, los asesinos naturales. Igualmente, con una metáfora, las natural killers son los policías que andan rodando las calles, cuidando siempre. Ya están activados. Entonces, el ladrón, que es el patógeno, va a robar el complejo mayor de histocompatibilidad, pero el tipo 1. Este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 en niveles bajos va a ser captado por la natural killer y destruidas automáticamente. Los linfocitos TCD4 lo resalto porque se relaciona mucho con la infección por VIH-Sida. Desde este momento quiero resaltar que el VIH y el SIDA son dos cosas muy diferentes. Muy bien, entonces empezamos con las patologías. Se dividen en tres para entenderse: inmunodeficiencias, tanto primarias combinadas como secundarias, reacciones de hipersensibilidad, que son 4, y las enfermedades autoinmunitarias. En las enfermedades autoinmunitarias son un gran número, sin embargo, la prevalencia es mayor en las dos que se encuentran en el cuadro. Las inmunodeficiencias. Primero, las inmunodeficiencias primarias tienen siempre una base genética. Si bien es cierto, estudiar genética es muy tedioso, ya que estudiar gen por gen que está deficiente va a ser muy tedioso, como digo. Por tanto, he tratado de resumirlo de la mejor manera para que sea entendible. Para empezar, va a haber una deficiencia de la inmunidad humoral y una deficiencia de la inmunidad celular. La deficiencia humoral, es decir, los anticuerpos bajos, va a llevar a un mayor riesgo de infecciones por bacterias encapsuladas, formadoras de pus y por algunos virus. Esta inmunodeficiencia va a ser parecida a la deficiencia del complemento. Correcto. Ahora, en el segundo punto, la deficiencia de la inmunidad celular va a producir una infección por virus y microbios intracelulares oportunistas. Ya lo expliqué, la natural killer se relaciona mucho con los virus porque los virus disminuyen el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Lo primero en las inmunodeficiencias primarias es la deficiencia en la señalización de los PRR o receptores de reconocimiento de patrón. Ya expliqué qué son al inicio de la exposición. Las tres proteínas principalmente deficientes y más prevalentes son las que se muestran en la diapositiva. La primera, la MYD88, es necesaria para la señalización de los receptores tipo TOL. El viernes, en la exposición de generalidades, se explicó qué eran los receptores de tipo TOL.
lo recalco, en los PRR existen 5 tipos de receptores y los TOL son los más numerosos. Los receptores tipo TOL se encuentran tanto a nivel intracelular como extracelular. En segundo punto, la proteína IRAT4 participa en la señalización de la interleucina 1 y 8 también a nivel de los receptores tipo TOL. Y por último, la proteína UNC93B interactúa con los receptores tipo TOL 3, 7, 8 y 9, que son intracelulares. Entonces, la deficiencia de esto va a llevar, en primer lugar, en la primera proteína, a infecciones de bacterias piógenas. Lo más prevalente es Streptococcus pneumoniae y Salmonella. La segunda proteína, infecciones de bacterias gram positivas. Hay una diferencia también que quiero recalcar entre bacterias gram positivas y gram negativas. En las gram positivas, en su estructura se encuentra el peptidoglucano y en las gram negativas se encuentra el lipopolisacárido. ¿No? Principalmente Streptococcus pneumoniae, Pneumococos y el Staphylococcus aureus, estafilococo dorado o estafilococo coagulasa positiva. La última proteína se relaciona mucho con el virus del herpes simple, que va a llevar una de sus consecuencias es la encefalitis. Muy bien, en este cuadro se encuentran todas las deficiencias de las proteínas de los PRR y las 3 que ya nombré, que son más prevalentes. En segundo punto, la deficiencia de las células fagocíticas. Aquí quiero empezar por donde está la flecha, resaltando que el citocromo, en bioquímica, el citocromo decimos que es una proteína que interviene en las reacciones químicas de energía. Este citocromo, a su vez, está formado, como dice en la diapositiva, por el componente fagocito oxidasa. ¿Qué pasa en la enfermedad granulomatosa crónica? Va a haber una deficiencia a nivel del cromosoma 10. Esto va a producir una depresión del fagocito oxidasa, una deficiencia del citocromo, y esto va a llevar a que los monocitos, macrófagos y neutrófilos sean deficientes a la hora de la fagocitosis. ¿No? En la fagocitosis sabemos que al final se producen reactivos de oxígeno y con esto se va a eliminar al microorganismo patógeno. Muy bien, los agentes infecciosos más comunes de esta enfermedad es el Staphylococcus aureus, gram positivos y ciertos hongos como el Candida albicans y Aspergillus. Igualmente, esta tabla resume todas las deficiencias por células. Quiero resaltar también la deficiencia del linfocito natural killer porque se relaciona mucho con la infección por virus. Y como sabemos, clínicamente tratar un virus es más difícil que tratar una simple infección por bacteria. Ahora, el sistema de complemento. Fisiológicamente tiene 3 funciones principales. La primera es ozonizar. Ozonizar significa resaltar, ¿no? Ingresa el patógeno, es resaltado principalmente por el complemento C3b y luego este resalte va a provocar una estimulación de las células inmunitarias, ¿correcto? Lo segundo es la estimulación de las reacciones inflamatorias. Y lo tercero es la citólisis, es decir, que el sistema de complemento puede lisar, puede eliminar automáticamente un microorganismo patógeno. En las deficiencias son defectos de las proteínas de control, principalmente el factor 1, que es el inactivador del C3b. Como dije, el C3b se va a unir a los microorganismos patógenos. Si hay un inactivador, este C3b va a aumentar de manera exagerada y por tanto va a exagerar la función del sistema de complemento, trayendo consigo una depresión de los niveles principalmente de la proteína C1, C4 y C2. Segundo, hay defectos en los componentes de la vía de complemento. En el primer guión, ese defecto va a llevar a las enfermedades autoinmunitarias. La deficiencia de C2 es la más frecuente. La deficiencia de C1Q, C2, C4 intervienen en el ES. Y por último, la deficiencia de C5 a C9 interviene mucho en las infecciones por Neisseria. Sabemos que la Neisseria meningitis lleva a la producción de meningitis. Muy bien, cuarto punto. Las inmunodeficiencias por linfocitos T y B. No hay una gran diferencia. Linfocitos B baja los anticuerpos, por tanto es una inmunodeficiencia humoral. Es a la infección por bacterias piógenas, bacterias entéricas, virus y algunos parásitos. Quiero resaltar también esta hipersensibilidad retardada, que le explicaré más adelante. Igual aquí está normal. Hipersensibilidad tipo 4 se va a desarrollar, que lo veremos más adelante. Y en el caso de los linfocitos T, una deficiencia, va a haber una infección por Pneumocystis jirovecii. Jirovecii
llamada antiguamente Pneumocystis carini, va a llevar a una infección, perdón, a una neumonía fúngica, es un hongo ese mismo. Y quiero resaltar que esto se va a ver mucho cuando veamos SIDA más adelante, y esto va a llevar a una de las causas de la muerte más frecuentes por SIDA. Bien, seguimos. Deficiencia primaria de las células B, productoras de anticuerpos, va a producir una agamma-globulinemia, va a haber una deficiencia en el gen tirosina quinasa de Bruton a nivel del cromosoma 10 que lleva a que disminuya la producción de anticuerpos. Bien, en segundo punto, los isótopos de anticuerpos particulares, la principal deficiencia es por inmunoglobulina A, que se encuentra a nivel de las superficies mucosas, y la hipogamma-globulinemia. Esta hipogamma-globulinemia se va a dar principalmente en los neonatos de 1 a 4 años, en donde disminuye esporádicamente la inmunoglobulina G. Igualmente, después de los 4 años, esta inmunoglobulina G va a aumentar espontáneamente. Se resuelve espontáneamente esta deficiencia. Sin embargo, entre este lapso, entre los 0 y 4 años, el niño es más propenso a desarrollar infecciones bacterianas, principalmente infecciones respiratorias. La deficiencia primaria de células T, un desarrollo del timo defectuoso por una alteración en el factor de transcripción TBX1. No, como sabemos, el timo se desarrolla de la tercera y cuarta bolsa faríngea. Correcto. Entonces la otra es la deficiencia del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Como ya lo nombré, las células T son ciegas. El CMH2 es el bastón y sin el bastón la persona no va a poder caminar y en este caso las células T no van a poder actuar. En el cuadro igualmente las deficiencias de los linfocitos T, las principales bacterias, vuelve a aparecer el Pneumocystis jirovecii y bacterias extracelulares y hongos también como Aspergillus y Candida albicans. Finalmente, las inmunodeficiencias combinadas graves. En el cuadro se resumen todas, no las voy a nombrar, pero se puede resumir en 3 puntos. Primero, que es una combinación de la deficiencia humoral y celular. Segundo, hay un fallo absoluto del desarrollo de las células T. La prevalencia es en niños menores de 1 año, los cuales van a morir por infecciones oportunistas. Muy bien, las causas genéticas, las que vemos en el segundo cuadro, y quiero resaltar la disminución de la degradación de purina adenosina desaminasa. El aumento de esta purina va a ser tóxica a nivel celular, principalmente de las células inmunitarias, y esto va a llevar a la muerte celular. Las inmunodeficiencias secundarias. Aquí hay 3 principales. La desnutrición, quiero que esto quede claro, si bien es cierto el VIH es la más conocida, la más común es la desnutrición, principalmente por deficiencia de hierro, zinc y selenio. La segunda es el envejecimiento, en donde se va a alterar la función de las células inmunitarias, más no el número. Esto lo explicaré con un ejemplo en la siguiente diapositiva, pero quiero que quede claro que hay una deficiencia en la cualidad y no en la cantidad de las células. Y las infecciones virales, que la principal es el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, quiero que presten mucha atención en este ejemplo que se relaciona con un caso clínico. No, supongamos llega un paciente varón de 70 años al consultorio externo del doctor More, por ejemplo, refiere una cefalea intensa, difusa holocranial de frontal occipital de 2 días de duración, una cefalea bilateral, refiere dolor en la nuca, una presión arterial normal y no presenta fiebre. Muy bien, el médico piensa cefalea, no hay fiebre, no hay infección, por tanto debe ser una cefalea primaria. Esta cefalea primaria vamos a ir descartando. Decimos semiología de la cefalea, decimos que es un dolor bilateral, por tanto la migraña se descarta porque es un dolor unilateral. Una cefalea clúster no va a ser porque la cefalea en racimos o clúster es a nivel periorbital, a nivel de las órbitas de los ojos, y no refiere eso el paciente. Por tanto, lo que queda es una cefalea tensional. No, la cefalea tensional igualmente es bilateral y mayormente se da a nivel de la nuca. Perdón, el dolor se irradia a nivel de la nuca. Pero el médico dice, tiene dolor de nuca, pero puede ser una rigidez de nuca. ¿Y cómo vamos a descartar si es positiva o negativa esta rigidez de nuca? A través del signo de Brusinski. ¿Qué quiere decir el signo de Brusinski? El paciente se encuentra de cúbito supino, acostado,
con las manos a nivel del tórax y el encargado de hacer el examen va a elevar ligeramente la cabeza. Si al elevar ligeramente la cabeza se va a producir una flexión de ambas rodillas, decimos que el signo de Brusinski es positivo y por tanto hay una rigidez de nuca. Ah, tiene rigidez de nuca. Dos signos del síndrome meningo. Por tanto, puede ser meningitis o su diagnóstico diferencial, que es hemorragia subaracnoidea. ¿No? Entonces, ¿cuál es el síntoma del punto de quiebre? No presenta fiebre. Si no presenta fiebre, no hay infección, no es meningitis y por tanto es hemorragia subaracnoidea. El médico, para descartar hemorragia subaracnoidea, le pide una tomografía axial computarizada. En esta tomografía, supuestamente, tiene que salir una hiperdensidad, pero no sale una hiperdensidad, sale isodenso normal, por tanto, se sigue sospechando de meningitis. Entonces se saca un examen de líquido cefalorraquídeo. Este examen se muestra turbio con una glucosa menor de 40 y aumento de los neutrófilos polimorfonucleares. Entonces, este aumento de los neutrófilos es el punto de quiebre, infección bacteriana. Por tanto, el diagnóstico es meningitis. Pero ¿por qué hay meningitis y no hay fiebre? ¿No? Es la pregunta que se hace el doctor Moore. ¿Por qué no hay fiebre? Por el envejecimiento. El envejecimiento, como dije, hay una deficiencia en la cualidad, pero no en la cantidad. Los neutrófilos polimorfonucleares están normales, sin embargo, aún no desarrollan la fiebre. Eso no quiere decir que no va a haber fiebre, sino que la fiebre se va a producir de forma retardada. Muy bien. Aquí, para no perder la idea, esta es una tomografía de una hemorragia subaracnoidea. Se ve una hiperdensidad a nivel de los surcos o cisuras y a nivel de las cisternas. Y este es un TAC normal, no hay hiperdensidad, es decir, no está a lo blanco. Siguiente, el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Características generales, el epicentro fue en África subsahariana. El primer caso en el 81. Hay dos tipos de VIH, tipo 1, tipo 2. Como dije, el VIH no es igual que el SIDA. El VIH causa el SIDA, pero en un estadio 3, que lo veremos más adelante. Este VIH va a provocar una inmunodeficiencia secundaria que va a llevar a que el organismo sea más propenso a desarrollar enfermedades por patógenos oportunistas. Las dos consecuencias principales y más notorias es el sarcoma de Kaposi, que lo veremos más adelante en una imagen, y la muerte por un fallo respiratorio, principalmente por una neumonía. Entonces, ¿cómo evoluciona el VIH a SIDA? Primero, el contagio. El contagio se produce de una persona infectada a una que no a través de la vía sanguínea o hematógena, el intercambio de fluidos a nivel de las células del semen y de los fluidos vaginales y a través del parto de una mujer que está con el SIDA. Por tanto, a aquellas embarazadas que tienen SIDA se les recomienda dar a luz a través de cesárea para evitar que el neonato cruce por el canal del parto. Después del contagio, de 2 a 8 semanas se desarrolla una viremia aguda. Esta viremia está caracterizada por esos síntomas que están en el cuadro y se remite espontáneamente de 1 a 4 semanas. Después, decimos que la explosión del virus, es decir, el aumento de la producción del virus, se desarrolla principalmente en las células de Langerhans, en la mucosa del sistema urogenital y en las placas de Peyer del intestino delgado. ¿No? Después de que se remite espontáneamente los síntomas de 1 a 4 semanas, empieza la depresión de las células TCD4. Recordemos, el valor normal de las células TCD4 es de 800 a 1200 células por mililitro. Empiezan a bajar en este punto, en esta fase temprana de la infección. Luego, que baja a menos de 800, entra en un periodo de latencia que puede durar de 2 a 5 años. Finalmente, este virus afecta el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y por tanto van a ser reconocidas las células propias como extrañas y las células TCD4 van a ser eliminadas por las células TCD8 o citotóxicas. Por tanto, esto va a llevar a que hay una depresión mayor de los linfocitos TCD4. Cuando los linfocitos TCD4 bajan menos de 400, empiezan las infecciones oportunistas y cuando bajan menos de 200 ya se considera como SIDA. Entonces, repito, cuando los linfocitos T CD4 son menos de 200 células por mililitro,
ya se considera que el paciente tiene SIDA. En el cuadro, según el libro de medicina interna de Harrison, se definen 3 etapas y el SIDA se encuentra en la etapa 3. Genoma del VIH, ¿no? Este es una representación del virus, tiene una envoltura externa con las dos proteínas principales, GP120, GP41. Hay que recordar estas para cuando explique el ciclo de replicación. Recordemos GP120, GP41. Y dentro está la nucleocápside. La nucleocápside se encuentra el ARN viral y la proteína transcriptasa inversa. Bien, este genoma del VIH está todos los virus tienen 3 genes principales que son el GAP, POL y EM. Pero además el VIH tiene otros 6 virus. Por tanto, el VIH es considerado como un rotavirus de la familia de los lentivirus que posee 9 genes y 15 proteínas. Bien, aquí vemos un resumen de todo el genoma del VIH y resalto el gen M que interviene en la proteína GP120 y GP41 y los 2 genes GAP y POL que intervienen en la formación de la nucleocápside. El ciclo de replicación del VIH. Empezamos aquí en la fusión, ¿no? Entonces, esta es una célula TCD4. El virus llega. El primer contacto se va a realizar entre la proteína GP120, que se encuentra en la envoltura, y las células CD4. Aquí está. Se ha producido una interacción, se pega el virus, y por otro lado, la proteína GP41, que también se encuentra en la envoltura, va a provocar una alteración. Altera la célula CD4. Entre esta alteración y esta integración, el virus va a entrar. El virus entra dentro de la célula TCD4. ¿Y qué va a pasar? Una transcripción inversa. Recordemos cuál es el dogma principal de la biología molecular que se ve en biología 1, que es la transcripción y la traducción. Normalmente lo que se transcribe es de ADN a ARN. Sin embargo, en este caso, el ARN del virus se va a transcribir inversamente en ADN viral. Correcto. Este ADN se transcrito se une al propio ADN de la célula y lo altera. Después de este proceso, se va a producir una transcripción normal. El nuevo ADN viral se va a transcribir en ARN viral y este ARN va a salir de la célula TCD4 estimulando más la infección. Bien, seguimos. Igualmente el cuadro, como dije, hay 3 estadios y un estadio desconocido que no se cuenta y el SIDA se considera en el estadio 3. Cada estadio tiene una clínica muy diferenciada. Quiero resaltar el estadio 1, que es asintomático, o puede haber una linfadenopatía, que es una inflamación de los ganglios linfáticos, y el estadio 4. ¿Por qué? Porque se presenta el sarcoma de Kaposi. Hay una infección oportunista por Pneumocystis jirovecii, o también llamado Pneumocystis carini, que lleva a una neumonía fúngica, que es también fulminante. Aquí vemos un ejemplo, este es el sarcoma de Kaposi. Vemos que hay unas lesiones a nivel de la piel, que estas lesiones también se pueden encontrar a nivel orgánico. Y esta es una radiografía de un paciente con TB debido al SIDA, ¿no? Analicemos un poco esta radiografía. ¿Qué buscamos primero? Esto es lo que nos interesa, ¿no? Recordemos que la tuberculosis pulmonar en la radiografía se relaciona mucho con los lóbulos superiores o los ápices de los pulmones. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que en el hemitórax derecho, en el lóbulo superior, se encuentra una hiperdensidad, un patrón alveolar, ¿ya? Y también se encuentra un patrón intersticial que son esta forma de vidrio deslustrado, que así se denomina. Entonces, además de esa signos, se encuentran esos 3 signos, esos círculos oscuros que se llaman bulas. Estas bulas significa que a ese nivel del pulmón ya no se está intercambiando oxígeno. Así poco a poco va a haber una falla respiratoria. Bien, seguimos con la segunda parte de las enfermedades que son las reacciones de hipersensibilidad. Son 4 tipos.
Empezamos. La tipo 1 se relaciona mucho con la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E aumentada va a sobreestimular los mastocitos. Se va a secretar una histamina de manera excesiva y esto va a llevar a un choque anafiláctico. La principal consecuencia de la hipersensibilidad tipo 1 es un choque anafiláctico. En la tipo 2 decimos que hay una hipersensibilidad citotóxica mediada por inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Ambas intervienen en la activación del sistema de complemento. Aquí en esta hipersensibilidad no va a haber fagocitosis, no va a haber, sino que los mismos anticuerpos van a eliminar a los microorganismos patógenos. Las manifestaciones son principalmente en transfusiones sanguíneas, ahí se denominan reacciones aloinmunitarias. Recordemos, tienes, por ejemplo, un tipo de sangre tipo A, vas a tener en la membrana del eritrocito unas inmunoglobulinas que van a ser anticuerpos anti-B. Correcto. Entonces, se pone el tipo de sangre errónea, se desarrolla una hipersensibilidad tipo 2 o aloinmunitaria. En la hipersensibilidad tipo 3 hay una formación de inmunocomplejos. El inmunocomplejo es el anticuerpo más el antígeno, en este caso los PAN. Se forma un inmunocomplejo. Este inmunocomplejo lleva a la inflamación y a la destrucción. Las principales enfermedades que también se relacionan con las enfermedades autoinmunitarias son el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide y la diabetes mellitus tipo 1. Finalmente, el tipo 4, también llamada hipersensibilidad celular, que está mediada, su nombre lo dice, por células, principalmente las T helper 1 y las células macrófagas, ¿no? Esta hipersensibilidad, como le expliqué en la diapositiva, de las deficiencias de los linfocitos T y B, es una hipersensibilidad retardada. ¿Cuál es la manifestación clínica más conocida? Es la reacción de Mantoux, que es cuando se inyecta en el antebrazo la prueba de tuberculina. También en esta hipersensibilidad tipo 4 se van a rechazar injertos. Las enfermedades autoinmunitarias. Como dije, solamente voy a tomar dos en consideración debido al gran número y a la falta de tiempo. Primero, el lupus eritematoso sistémico. Decimos que es una enfermedad inflamatoria crónica, multisistémica de carácter autoinmune que va a afectar tanto el sistema vascular como el sistema parenquimatoso. Multisistémica porque va a afectar muchos sistemas del organismo. Epidemiología, la incidencia es en mujeres entre 15 y 40 años. Junto con la artritis reumatoide son las enfermedades inflamatorias del colágeno más frecuentes. La patogenia se relaciona con una hipersensibilidad tipo 3 mediada por inmunocomplejos. Hay una producción exagerada de autoanticuerpos y disminuye la respuesta de las células B. Los factores desencadenantes son genéticos, principalmente una deficiencia en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y factores ambientales como el aumento de exposición a los rayos ultravioletas, que se va a dar una necrosis de los queratinocitos y lo vemos en la siguiente diapositiva. Entonces, la fisiopatología. ¿Cómo el lupus eritematoso, cómo esta enfermedad va a provocar el signo más conocido del lupus, que es el exantema malar o exantema de ala de mariposa que se da a nivel de la cara? Muy bien, entonces, recordemos, hay una falla a nivel genético, hay una falla en los queratinocitos. Los queratinocitos son débiles, por tanto, la exposición solar, la exposición a los rayos ultravioletas sostenida, va a provocar una necrosis de estos queratinocitos. La necrosis, esta necrosis va a llevar a una inflamación. ¿No? Siguiendo el mecanismo fisiopatológico de acá, nos quedamos en necrosis, la célula apoptósica sufre necrosis. Esta necrosis va a provocar un aumento de las interleucinas 4, 5, 6 que va a llevar a la estimulación de los linfocitos TB. Se forman los autoanticuerpos, principalmente los anticuerpos anti-Ro. El inmunocomplejo ya formado va a destruir más aún los queratinocitos y va a provocar estas consecuencias: daño en la piel, daño tisular, disminución vacuolar, que es la vacuola. Recordemos también biología 1, la vacuola es almacena el agua a nivel de la célula. Sin vacuola hay degradación y esto explica por qué se empieza a disminuir el tejido a nivel de la piel, ¿no? Y lo último que pone rojiza. Finalmente, se produce un eritema en forma de alas de mariposa, que es una característica común del LES. Muy bien.
La diabetes, como sabemos, hay dos tipos. La diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 se relaciona mucho con la deficiencia genética y con los autoanticuerpos. Y la tipo 2, que se relaciona con la resistencia a la insulina. No, en la diabetes tipo 1, la etiopatogenia se relaciona con factores genéticos, el cromosoma 6 principalmente, y el factor, el compatibilidad tipo 2, y factores ambientales como virus, sarampión, rubiola o el virus Coxsackie. La fisiopatología. Se va a desarrollar la diabetes mellitus tipo 1. Entonces, debido a la etiología, ya sea el factor genético o una desestabilización del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, lleva a que los linfocitos TCD4 noten como extraños a las células beta del páncreas. Recordemos que estas células beta van a... ¿No? En consecuencia, va a haber una destrucción de las células beta y finalmente se cancela la insulina. Sin insulina, no se aprovechan las... A nivel de célula no se aprovecha la glucosa y por tanto va a haber una hiperglicemia. Finalmente, con esta diapositiva termino, las complicaciones agudas de la diabetes van a ser tanto una hipoglucemia o estados hiperglucémicos. La diabetes mellitus tipo 1 se relaciona mucho con la hipoglucemia. ¿Por qué? Si bien es cierto que va a haber una hiperglucemia, el tratamiento farmacológico con insulina cristalina, que se pone de manera parentelar, muchas veces afecta demasiado la glucosa. Por tanto, produce una hipoglucemia. Esta hipoglucemia, como dice en el cuadro, puede llevar a un coma hipoglucémico. Por otro lado, los estados hiperglucémicos son dos características principales, la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperglucémico hiperosmolar. La cetoacidosis diabética se produce mucho en la diabetes tipo 1. Esto no quiere decir que en la diabetes tipo 2 no se pueda presentar una cetoacidosis diabética, ¿correcto? Muy bien, entonces el pH de la sangre es ácido, menor de 7.3. Recordemos que el pH normal de la sangre es de 7.35 a 7.45 y la glucosa baja menos de 250. A comparación del estado hiperglucémico hiperosmolar, donde la glucosa baja menos de 160. Muy bien. En la cetoacidosis diabética, las consecuencias, como se ven, las 4 P's, poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, los vómitos y las náuseas, y quiero resaltar aquí las respiraciones que dice al final, unas respiraciones rápidas y profundas, llamadas también las respiraciones de Kussmaul. ¿Por qué se producen? Se relaciona el aumento del ácido, aumento de la producción de dióxido de carbono, el organismo en compensación aumenta la frecuencia respiratoria, ¿no? Y por eso las respiraciones son profundas y rápidas. Muchas gracias por la atención. Por favor, envía, aprendan, quieren, enciendan su micrófono o las envían al chat. Sí, ya las estoy aquí leyendo. Bueno, chicos, vayan viendo, vayan enviando sus preguntas, por favor. Acá tengo dos. Dice, admin pregunta, dice, ¿por qué el patógeno Pneumocystis carini es tan afín a las personas con VIH? Sé que es un hongo oportunista, pero ¿por qué no es tan afín con otras personas afectadas por inmunidad? Muy bien, como dije, en el VIH va a haber una deficiencia mucho del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y este complejo mayor se relaciona mucho con el Pneumocystis carini o Pneumocystis jirovesi. ¿No? Recordemos que en la inmunidad los linfocitos TCD4 son los principales, como expliqué. Entonces, en las otras depresiones de inmunodeficiencia no va a haber una depresión tan grande del linfocitos TCD4. Por tanto, el Pneumocystis carini o Pneumocystis jirovesi puede controlarse. Pero en el SIDA, como dije, los linfocitos bajan menos de 200 y por tanto, debido a la cantidad, debido a la disminución de la cantidad, no va a poder hacerle frente a este hongo y por tanto se va a producir la neumonía fúngica. Muy bien, la siguiente pregunta. Dice, bueno, Emilia Massa pregunta, ¿cuáles son los anticuerpos que más actúan en contra del organismo en el lupus? El anticuerpo anti-Ro principalmente y el anti-ANA. El anti-Ro se relaciona mucho con
a nivel de la fotosensibilidad y va a ser ese el que se produzca el exantema malar. Bien, ya Natalie Benedetti pregunta, entonces, ¿el S es una inmunodeficiencia secundaria o una respuesta de hipersensibilidad? No me quedó claro, gracias. es una hipersensibilidad tipo 3. Tipo 3 se relaciona, sí. ¿Por qué? Porque se forma el inmunocomplejo y el antígeno anticuerpo llevan a la respuesta inflamatoria y a la destrucción de las células que lleva todas las consecuencias del S. No he mencionado todas, como dije, es una enfermedad multisistémica que afecta todos los sistemas del cuerpo. Muy bien, de nada, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí quedó claro el ejemplo que di del envejecimiento o quieren que lo repita? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Al parecer no. Dice, sí, puedes repetirlo del envejecimiento, Alejandra Rodríguez Galeano. Un ratito. ¿Ya se ve la pantalla del envejecimiento? ¿Podrían confirmarme, por favor? Muy bien, creo que ya se ve. Entonces, como dije, en el envejecimiento va a haber una deficiencia de la calidad y no de la cantidad. ¿No se ve aún? No. Espera un momento. ¿Me avisan, por favor? Ahí ya pueden visualizar la diapositiva. Muy bien. Entonces, como dije, en el envejecimiento, saludos para JM. En el envejecimiento va a haber una disminución de la cualidad, pero no de la cantidad, ¿no? Por tanto, el número de células va a estar normal, pero la acción de estas células inmunitarias va a estar disminuida, ¿no? Entonces presento un caso clínico, ¿no? Llega un paciente al consultorio del doctor Mori, un paciente varón de 70 años, refiere cefalea intensa, difusa holocraneal frontal, occipital de 2 días de duración. Correcto, además refiere dolor en la nuca y una presión arterial normal, no presenta fiebre. El médico, el doctor Mori, al toque piensa, cefalea, ¿qué tipo de cefalea puede ser? Hablamos de una cefalea primaria y una cefalea secundaria. En la cefalea primaria tenemos que relacionarla con la semiología del dolor, ¿no? La semiología del dolor, ¿cómo es el dolor en el paciente? Es un dolor bilateral. El dolor bilateral no se presenta en la migraña, no se presenta en la migraña clúster o migraña en racimos, ya que es periorbital, y en la tensional sí se va a demostrar. La migraña, la cefalea tensional es un dolor bilateral, ¿no? Y que se relaciona mucho con el dolor de nuca. Entonces dice, es una cefalea primaria tensional, ¿no? Pero además hay un dolor de nuca. ¿Qué hago? El signo de Brusinski. El signo de Brusinski, este signo de Brusinski, como dije, el paciente está de cúbito supino con las manos a nivel del pecho y el que hace el examen levanta la nuca. Si al levantar la nuca, este dolor, esta irritación provoca una elevación de las rodillas, decimos que es un signo de Brusinski positivo, por tanto, sí hay una rigidez de nuca. Si hay rigidez de nuca, recordemos la triada de la meningitis, fiebre, cefalea, rigidez de nuca. Sospechamos de una meningitis, pero en esta meningitis no hay fiebre. Por tanto, el diagnóstico diferencial es la hemorragia subaracnoidea. Entonces, el médico, el doctor More, hace que
un TAC, la tomografía axial computarizada. En este TAC va a salir negativo, no hay hiperdensidad, por tanto, se saca un líquido cefalorraquídeo, un examen. En este examen de líquido cefalorraquídeo se presenta de color turbio, sucio, con una glucosa menor de 40 y con aumento de neutrófilos polimorfonucleares, ¿no? Esto se resume en que es una infección bacteriana. Por tanto, el diagnóstico es meningitis y no hemorragia subaracnoidea. Pero la pregunta es, ¿por qué no hay fiebre? ¿Por qué no se desarrolla la fiebre? ¿No? La respuesta es simple, el envejecimiento. Esto, repito, no quiere decir que el paciente no va a mostrar fiebre, sino que la fiebre se va a desarrollar de manera tardía, ¿no? Debido a que, si bien es cierto, el número de neutrófilos polimorfonucleares está normal, la calidad de los mismos no va a secretar las suficientes citocinas pirógenas y por tanto no se va a producir la fiebre. Muy bien, repito, no quiere decir que no se va a producir la fiebre, sino que sí se va a producir, pero de manera tardía. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, No puedo ver el dice, chat. ¿cuáles eran las enzimas que actúan en la fisiopatología del VIH y qué hace cada una? Las enzimas no, son proteínas. Las proteínas son proteínas, no son enzimas. ¿Ya se ve la diapositiva? Por favor, me avisan cuando se vea el genoma. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, en esta diapositiva vemos las proteínas son, señorita. Aquí estas proteínas principales son el GP120, GP41. Correcto. Son las proteínas que se encuentran a nivel de la envoltura. Este de la envoltura, lo que está gris. Lo de adentro se llama el nucleocápside. La función de estas proteínas principalmente se relaciona con el ciclo de replicación del virus. ¿Cómo se va a replicar? ¿No? Quiero resaltar en esas proteínas, la GP120 va a unirse a la CD4. La CD4 es propia de la célula T y la GP120 del virus. Esto va a unirse, se une, se ancla, ¿no? Esa es la primera parte. Ahora, la GP41 va a producir una desestabilización, desestabiliza la membrana, la bicapa lipídica se abre y por tanto el virus ingresa. Esas son las proteínas más importantes porque el genoma, como dije, tiene una gran cantidad de genes y proteínas. Muy bien, espero haber resuelto tu pregunta. ¿Alguna, chicos? ¿Alguna otra? No, creo que ya no. Más bien agradecen por la ponencia. Se les agradece también a ustedes por participar. Eh, y a continuación vamos a estar enviando el post-test a los grupos de WhatsApp. Estén atentos y después de ello vamos a enviar la trivia. Recuerden que aquellos que logren obtener un buen puntaje en la trivia pueden obtener un pack de inmunología con libros, revistas relacionados al tema, ¿no? Muchas gracias a todos los participantes. Buenas tardes.